Juan Vallejo es un sambo que siente que la guerra no es tan beneficiosa para los esclavos, por la razón de que él piensa que es muy hipócrita la forma, la política, que en este caso tiene Boves, de aceptar a los esclavos como parte del ejército realista, ya que estos esclavos son solamente libres mientras luchen con Boves, mientras mueran con Boves. Y en esa libertad Juan no creía. Juan, para mí, prácticamente es el segundo protagonista, o tal vez el protagonista principal de esta historia, porque en él hay una carga emocional muy fuerte. Él está en los momentos en que no quiere estar, él tiene que sufrir cosas que no tiene que sufrir, y todo por su condición de negro. La condición de negro en la época de la emancipación era una condición muy complicada, porque independientemente en el bando que lucharas, independientemente donde te movieras, seas querido o no, siempre tenías ese estigma de ser una persona de color, de ser un esclavo, un ex esclavo, y eso obviamente era demasiado duro para Juan, ¿no? Pero al final, Juan deja que sus valores emocionales prevalezcan. Al final, Juan entiende que su lucha es otra, y a pesar de que no es un hombre muy valiente, logra ser finalmente lo que solamente los héroes pueden lograr.